Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Plástica, su programa especializado elaborado por el Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias. En esta edición daremos un vistazo al próximo quinto Congreso Internacional de la Industria Plástica que se realizará el 23 de mayo próximo en la sede del Gremio Industrial. Además tendremos un informe sobre la responsabilidad compartida, enfoque que debe primar en una eventual ley de responsabilidad extendida del productor en nuestro país. Habiendo conocido sobre las formas de producir plástico, les hemos preparado un informe sobre los diferentes tipos de maquinarias que lo hacen posible. Comenzamos con la actualidad plástica. Bienvenidos, estas son nuestras noticias. El Comité de Plásticos se encuentra preparando la quinta edición del Congreso Internacional de la Industria Plástica. Este año analizaremos la importancia que tiene para el sector del plástico la sostenibilidad, la economía circular y la innovación. Asimismo, se verá cuánto ha avanzado estos en el país y en los países de la Alianza del Pacífico, así como avances tecnológicos en este sector. Bienvenidos al quinto Congreso Internacional de la Industria Plástica. Si buscas estar actualizado sobre las últimas tendencias en la industria plástica, entonces este evento es para ti. Con 4 exitosas ediciones previas, el Congreso se ha consolidado como un evento de referencia en América Latina y no puedes perderte esta quinta edición. Desde su inicio, el Congreso ha estado en constante evolución, siguiendo las novedades normativas, tecnológicas y ambientales que impactan en la industria plástica. Gracias a la participación de las asociaciones plásticas de la Alianza del Pacífico, hemos podido conocer las experiencias de estos países y aprender de ellas para aplicarlas al mercado peruano. Un tema fundamental en las ediciones anteriores han sido la sostenibilidad y la economía circular. En ambos casos, con un enfoque teórico y práctico, se presentaron los aspectos más relevantes, así como las formas de implementarlas y casos de éxito en el sector plástico. El quinto Congreso Internacional de la Industria Plástica se llevará a cabo el 23 de mayo y contará con expositores nacionales e internacionales de primer nivel. La temática será muy interesante y cubrirá los temas más importantes de la industria. Este evento es una oportunidad única para expandir tu red de contactos y conocer a los líderes de la industria. Únete a nosotros en el quinto Congreso Internacional de la Industria Plástica y estarás a la vanguardia de la industria. ¡Te esperamos! El plástico ingresó al Perú el siglo pasado de la mano de empresarios visionarios que apostaron por las bondades de este material. Uno de estos pioneros fue Hugo de Nemostier, con quien haremos un enlace para que nos cuente un poco de la historia de esta industria y las perspectivas de este sector. Bienvenido, señor de Nemostier. ¿Nos podría contar cómo fueron los inicios de la industria plástica en el país? Bueno, el inicio de la industria del plástico es posguerra, ¿no? Después de la guerra, en los años 40 y tantos, ¿no? Mi padre fundó lo que hoy día es Basa, pues en el año 49, ¿no? Y me acuerdo mucho que el primer producto fue una fichita, pues, se le pegaba al jabón para economizar, que no se disolviera el jabón, ¿no? Y el material era, pues, urea, ¿no? Era el primer material que se moldeaba acá y el sistema era por compresión, ¿no? Así que ahí es el inicio de la industria. Al comienzo de la industria plástica, habían empresas, ¿no?, que comenzaron con compresión. El caso de Basa, por ejemplo, comenzó con compresión, después entró en inyección, después entró en extrusión de bolsas y llegamos a entrar en soplado de envases.
Posteriormente entramos en moldeo rotacional por las muñecas. Pero llegó un momento en que teníamos 5 sistemas y no éramos perfectos en todo. Y yo ya tomé la decisión de decir, bueno, acá tenemos que ser perfectos en algunos de los sistemas, pero no podemos quedarnos a medias. Y decidí que Basa dejaba de hacer bolsas, dejaba de hacer compresión y se dedicaba únicamente a inyectar artículos del hogar y juguetes. Entonces nos quedamos con inyección, con moldeo rotacional y soplado solamente para hacer los brazos, el cuerpo y las piernas de las muñecas, porque los brazos y la cabeza eran moldeo rotacional. Y nos dedicamos a esos 2 rubros, hogar y juguetes. Punto. Y ahí nos fue de maravilla. ¿A qué sectores comenzó atendiendo la industria plástica? Fue el eléctrico, porque se trabajaba con una materia prima que se llamaba fenólica, ¿no? Y que era tóxica, entonces no se podían hacer platos o vasos, no. Solamente se usaba para las cosas eléctricas, ¿no? Los interruptores, enchufes, ¿no? Y su color normalmente era o marrón bien oscuro o negro, ¿no? Ese fue el primer sector, hasta donde yo recuerdo. ¿Cuáles considera que son los hitos de la historia de la industria plástica? Posteriormente ya vino, y en el primer sector el sistema de moldeo era compresión, ¿no? O sea, el molde era caliente, ¿no? Y se prensaba el material. Posteriormente aparece la inyección, ya con otro tipo de material. Pero me olvidaba, en la compresión aparece un segundo material que fue la urea y después la melamina, que hasta hoy en día se usan, ¿no? Y eso ya, con ese material se hacían artículos domésticos, ¿no? Ya platos, tazas. Y hasta hoy en día lo siguen haciendo, ¿no? Posteriormente aparece la inyección, que ya el molde es frío y se derrite el material antes, ¿no? Por calor y con presión hidráulica se inyecta dentro del molde. Para esto el molde tiene que tener un sistema de refrigeración, ¿no? Para que entre el material caliente y rápidamente se enfríe, ¿no? Ese fue el segundo sistema, digamos. Después apareció la extrusión, ¿no? De bolsas y de láminas. La extrusión de láminas era para el termoformado, que hasta hoy en día se usa, y las bolsas también. Se extruía una lámina como un tubo, ¿no? Y después ya se enrollaba en una bobina y eso se ponía en una máquina que hacía las bolsas, ¿no? Cortaba y sellaba. Después aparece el sistema de extrusión soplado, ¿no? Para hacer envases. Y posteriormente apareció también el sistema de moldeo rotacional, ¿no? Para hacer artículos, juguetes, principalmente muñecas, digamos, y hoy por hoy estos aparatos que usan en las carreteras para señalizar, ¿no? Tengo entendido que son en moldeo rotacional, ¿no? Y también cada sistema de esos hoy por hoy se ha ido modernizando, ¿no? Y sacando, pues, máquinas nuevas de mayor rendimiento y producción. ¿Cuán competitiva considera que es la industria plástica nacional en la actualidad? Yo diría que sí. Hay fábricas muy, por ejemplo, Corporación de Industrias Plásticas, ¿no? Ellos tienen un sistema
de su producción de vinibol, ¿no? Ellos pueden vender, le venden a muchos países. Hay otras fábricas en artículos del hogar, ¿no? Que también sé que venden a Bolivia, ¿no? Venden Ecuador, Centroamérica, ¿no? Así que yo considero que la industria está en muy buen pie, ¿no? Que puede ser competitiva. ¿Cómo pudo haber sido la historia de la industria plástica si el Perú hubiera implementado su industria petroquímica? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar, ¿no? Porque la verdad que yo no sé cuál era la producción de barriles de petróleo de Perú, ¿no? Y si nos remontamos atrás, pues Venezuela tiene la reserva más grande del mundo de petróleo, ¿no? Y ellos sí, tenían muy buena industria petroquímica. Tal vez que yo me acuerdo que compramos mucho material de ellos, ¿no? De Venezuela, ¿no? Pero no sé, la verdad, cómo sería. En una oportunidad me acuerdo que cuando existía Paramonga, ¿no? Que eran los azucareros, lo que quedaba del azúcar, de la caña, ellos comenzaron a producir un PVC, pero lo que producían, ¿no? Era menor de lo que el mercado consumía. Y me acuerdo mucho que todos los que extruían tubos se preocuparon porque obviamente Paramonga pidió, ¿no? que protegieran su industria de PVC. Pero al no producir toda la necesidad del país, ¿no? Los fabricantes de tubos se preocuparon mucho y llegaron a un acuerdo, ¿no? De que ellos podían seguir importando, ¿no? La materia prima que Paramonga no llegaba a cubrir, ¿no? Pero esa fue el único momento en que acá se ha hecho alguna materia prima, ¿no? ¿Cómo visualiza usted el futuro de la industria plástica? La verdad que yo pienso que ya el mundo no puede vivir sin el plástico. El plástico, como dije al inicio, es de la posguerra, pero ha venido y cada año ha ido ganando más terreno, más terreno, más terreno, ¿no? En cosas que antes, pues, por decir algo, se hacían en aluminio y hoy en día sale más económico hacerlo en plástico, ¿no? Entonces yo pienso de que hay futuro, ¿no? Todavía, y sobre todo que han ido apareciendo resinas nuevas, ¿no? Al comienzo, como dije al principio, era el fenol, después fue la urea, después fue el polistireno, después fue el polietileno de baja y alta, después apareció el polipropileno, ¿no? Y han ido apareciendo material después, ¿no? El PET para las gaseosas, ¿no? Entonces, y no sabemos qué más va a aparecer en el futuro, ¿no? Lo que sí considero que nos falta un poco, no un poco, bastante diría yo, educación en cómo tratar el residuo de plástico, ¿no? Porque a veces la gente simplemente agarra la bolsa y la tira por ahí, o va al río, ¿no? Y tal vez que, ¿cuánto se ha hablado últimamente de que el mar está lleno de plástico, ¿no? A tal punto que vi un programa de un estudiante que dijo que habría que usar las corrientes marinas para que llegue todo el plástico que hay en el mar, llegue a un punto, ¿no? Y creo que ha sido tesis de este estudiante que lo ha llevado a la práctica, ¿no? Y ha logrado de que toda esa basura en el mar vaya a un punto donde ya lo absorben y lo reciclan, ¿no? Y yo pienso que eso falta en Perú. Que las personas tomemos conciencia, ¿no?
de cómo hay que tratar el plástico después que ya se usó, ¿no? Los residuos, cómo hay que tratarlos. Y eso debería de comenzar, pues pienso yo, en los colegios, ¿no? Muchas gracias, señor Hugo de Nemostier, por acompañarnos en esta entrevista. Seguimos con los informes. Las legislaciones sobre la responsabilidad extendida del productor es una tendencia que podría llegar a nuestro país. Sin embargo, es mejor considerar un enfoque de responsabilidad compartida, como veremos en el siguiente informe. Veamos. Dada la necesidad de reducir la generación de residuos, fomentar su reutilización, reciclaje y otros tipos de valorización de los mismos, algunos países han adoptado legislaciones que asignan responsabilidades sobre la disposición final de estos. Una de estas legislaciones es la responsabilidad extendida del productor, mejor conocida como RED. Este es un mecanismo mediante el cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos derivados de la comercialización de sus productos. Es decir, hace que el fabricante se haga cargo del producto a lo largo de todo su ciclo de vida. En Chile, por ejemplo, esta norma se aplica en aceites y lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, envases y embalajes, así como a neumáticos y pilas. Aunque sus principios pueden ser buenos para la protección del medio ambiente, así como para disminuir la presión sobre los recursos naturales y reducir la presión sobre los vertederos, hay gremios como la Asociación Nacional de Industrias del Plástico de México que han cuestionado el alcance de estas normas por poner toda la carga de la responsabilidad en el productor. En la misma línea, Eduardo del Campo Arnaiz, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, afirma que más que una responsabilidad extendida del productor, deberíamos hablar de una responsabilidad compartida, dado que el Estado y los consumidores también juegan un rol muy importante en la reciclabilidad de los productos y en la sostenibilidad del medio ambiente. En el caso del gobierno central y de los gobiernos regionales y municipales, estos son responsables de la recolección de los residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos. También son responsables de educar y generar una cultura sobre el reciclaje entre la población desde la infancia. Por su parte, los productores tienen la responsabilidad de trabajar en diseños ecoamigables, de utilizar materiales que sean reciclables, reusables y recuperables, y de generar una cadena de valorización para que los materiales postconsumo sean nuevamente usados. A su turno, los consumidores son responsables de hacer una adecuada segregación en fuente en sus hogares, separando los residuos orgánicos de los inorgánicos, así como también de separar los residuos inorgánicos por materiales como plásticos, metálicos, papel y cartón, vidrios, entre otros, y desecharlos en forma ordenada, evitando todo tipo de contaminación entre estos. Según Eduardo del Campo, solo con un enfoque de corresponsabilidad de estos tres actores, se logrará implementar la economía circular y se alcanzarán los objetivos de desarrollo sostenible impulsado por Naciones Unidas para la sostenibilidad del planeta. En la edición pasada conocimos sobre la fabricación de productos plásticos mediante la inyección, extrusión, termoformado, entre otros. En el siguiente informe, conozcamos un poco sobre la maquinaria que está detrás de estas formas de producción. Acompáñenme a ver el informe. Máquinas para la fabricación del plástico. Termoformadora. Es una máquina encargada de elaborar productos mediante el proceso de termoformado. Alimenta un producto semiacabado para convertirlo a través de la energía térmica en un producto terminado, siendo el PET uno de los plásticos más utilizados en los procesos de termoformado. Extrusora. Es una máquina encargada de la extrusión de polímeros mediante el prensado, fusión, moldeado, presión y empuje de los materiales, teniendo como resultado un molde nuevo que tendrá la forma deseada según la forma y diseño del husillo utilizado en la máquina. Inyectora. Es una máquina industrial que se utiliza para la creación de piezas poliméricas por medio del proceso de moldeo por inyección. Este proceso se basa en el proceso de fundición del material polimérico a presión en cámara caliente,
Consta de dos partes principales, una unidad de inyección y una unidad de cierre. Sopladora. Es una máquina que utiliza el aire para expandir el plástico de acuerdo al molde, la cual puede producir piezas de plástico huecas como botellas para bebidas o cosméticos. Con este informe concluimos esta nueva edición de Actualidad Plástica, esperando haya sido de su agrado. Queremos aprovechar para invitarlos a participar del 5º Congreso Internacional de la Industria Plástica que se realizará el martes 23 de mayo próximo en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias. En la descripción del video usted encontrará un link que lo redireccionará al formulario de registro, el cual le permitirá ingresar al mismo. Finalmente, los invitamos a dejar sus comentarios en este post. Muchas gracias por acompañarnos.